Entre las cosas que el internet volvió obsoletas, podemos destacar una forma de entretenimiento que años atrás era casi indispensable para todo fan del cine y la televisión: los DVDs. Estos eran los pequeños discos que sucedieron al VHS y permitían reproducir una o varias películas dentro. Aunque visualizar dichas cintas era la prioridad de este artículo, en su momento álgido los DVDs ofrecían mucho más que eso. Eran casi una forma de arte en sí misma y servía también como marketing para otros productos, revivía el hype por películas olvidadas y formaba un lazo emocional más fuerte entre el espectador y la película que contenía el disco. Por eso es una pena que este producto esté desapareciendo poco a poco y que aquellos que se han producido en los últimos años no tengan la misma calidad de diseño que décadas atrás. Así que en el reporte de hoy vamos a recordar los DVDs en su cúspide, así como lo bonito, lo feo y lo cursiado de estos. Previo a la existencia del DVD, la gente veía películas y series mediante el VHS, que era una especie de cassette que reproducía audio y video. Sin embargo, estos eran muy grandes, y cada que se terminaba de ver una película, la cinta magnética que venía dentro del empaque debía ser rebobinada manualmente, mayormente con una máquina hecha para esta función en específico, por lo que necesitabas dos aparatos distintos para reproducir un VHS más de una vez. El Laserdisc llegó a deshacerse de estos problemas. Al ser un disco delgado, cuya información se graba mediante tecnología láser, como indica su nombre, el proceso de ver películas nunca había sido tan conveniente, ya que se podía elegir qué parte del contenido ver sin tener que rebobinar una cinta entera. Eventualmente, el Laserdisc fue sucedido por un nuevo y más pequeño disco óptico que a su vez tenía tres vertientes. Se podía usar para grabar música, el llamado CD, se podía codificar para visualizarse en una computadora, lo que le daba el nombre de CD-ROM, o se podía utilizar para reproducir audio y video en un televisor. Hablamos del DVD, y es en este en el que nos vamos a estar centrando. No se debe subestimar el poder que dicho formato tenía. Al no contar con servicios de streaming en ese tiempo, el DVD era la mejor opción para poder ver tus series favoritas cuando quisieras. Y por esta misma razón, era un excelente negocio que podía salvar a las productoras de caer en la irrelevancia. Fueran comprados o rentados, los DVDs podían revivir películas que en primer momento se consideraron fracasos debido a su baja taquilla en cines. En su momento de mayor popularidad, los DVDs no solo eran artículos de colección como en los tiempos actuales, sino que sus ganancias de hecho tenían un impacto que podría marcar la diferencia entre una película con rentabilidad económica y otra con pérdidas monetarias. Ahora bien, como esta tecnología era muy nueva, debía ofrecer un plus sobre el VHS, algo que pudiera hacer la transición entre formatos agradable y hasta deseable. Es por eso que el DVD debía exceder no solo a nivel técnico, sino también como su propia experiencia, independiente de ver una cinta en televisión o en el cine. Es así como llegamos al plato fuerte, el relleno cremosito, la esencia, si gustan verlo así. Y es que aunque el DVD es un formato muy limitante en comparación con la interactividad de un sitio web o un servicio de streaming, la forma en que algunos diseñadores usaban estas limitaciones daba como resultado experiencias muy memorables más allá de ver la película. Una de las partes más importantes de todo DVD es el empaque, pues esta es su carta de presentación. Según el tipo de edición, el disco puede estar dentro de un sencillo estuche plástico, o si es una versión para coleccionistas, puede venir dentro de una caja más elaborada, como este empaque creado para la serie de Peter Van Dyke Show, que simula una televisión antigua e incluso tiene una imagen holográfica para hacerlo más vistoso. Otras ediciones especiales contienen material adicional físico como libros de arte, pósters o discos extras dedicados al proceso detrás de cámaras, pero aún sin esos agregados, se podía lograr una presentación llamativa siempre y cuando el arte principal estuviera bien hecho. De ahí que de repente algunas carátulas fueran medio tramposas y dieran a entender escenas o situaciones que no necesariamente estaban en la película. Para este caso, recuerdo en especial la portada de la película Barbie Fairytopia, que en la carátula muestra a una hadita con sus alas enormes y el cabello suelto. En la película este cambio, que en ese entonces me parecía súper increíble, no sucede, y como mi cerebrito de mocosa no comprendía que el póster del DVD tenía la intención de promocionar el diseño de las muñecas más que la historia de la cinta, yo me enojaba porque Elina nunca se soltaba el cabello en la película. Otro detalle en las portadas eran las ocasionales cintas en la parte inferior o superior que anunciaban si el disco
contenía algún material extra importante o si se trataba de una colección especial. El reverso de los empaques tenía una estructura más o menos estándar, sin importar el tipo de contenido dentro del DVD. Tenía una sinopsis de la trama, algunos stills o capturas de pantalla como diría la chaviza, descripción del material extra, créditos, especificaciones técnicas y una leyenda donde se prohibía la distribución ilegal del material, a.k.a. películas piratas. Ya hablaremos más a fondo de estas. En fin, que la estructura del reverso de todo DVD la tengo prácticamente grabada a fuego en mi memoria y llegué a dibujar mis propias versiones de estos empaques. Sí, tenía mucho tiempo libre. Por último, el empaque indicaba la región del disco. Esta se refiere a un tipo de codificación hecho para evitar el contrabando de material sin licencia entre países. Existen 8 regiones para DVD a lo largo del mundo, y si el disco que comprabas era de una región a la que no pertenecías, tu reproductor de DVD no podría visualizarlo. Aunque si tenías el dinero suficiente, esto realmente no importaba, pues sin problema podías adquirir un reproductor DVD que sirviera para todas las regiones. La última parte del diseño físico está en el propio disco, que a veces compartía el arte del estuche y a veces tenía un arte propio, casi siempre minimalista. Los DVDs piratas solo tenían esta característica si al vendedor se le ocurría pegarle una estampita al disco. Créanme, le pasó al primo de un amigo. Pero bueno, ¿qué había dentro del disco? Para algunos DVDs con alcance mainstream, lo primero que se presentaba era la pantalla de idioma, donde la selección determinaría la localización de todo el contenido posterior. A veces también se doblaban los adelantos de otras películas cuyo reparto ya contaba con actores de doblaje confirmados. De ser el caso contrario, lo más probable era que se dejaran en su idioma original o a lo mucho se les ponía subtítulos. Después de que era recibido por advertencias antipiratería y créditos que incluían al estudio productor y la distribuidora, era habitual que salieran los ya mencionados avances de otros estrenos cinematográficos o anuncios de series televisivas hechas por el mismo estudio a cargo de la película del disco. Algunos DVDs podían incluir anuncios de otra índole como videojuegos, juguetes o páginas web relacionadas a la película, dependiendo del público objetivo. Aunque esto era raro y por lo regular dichos anuncios se colocaban en la sección de material extra. Al terminar con los anuncios, llegábamos a lo que sin duda era el punto más emocionante del DVD, la intro, no de la película, sino del menú de inicio. Estos tardaban unos cuantos segundos en aparecer, lo que te llenaba de aún más expectación. Tras esperar frente a la pantalla negra, esta se iluminaba, dejándote medio deslumbrado, y desvelaba poco a poco el menú principal. Esta sección era de vital importancia, pues aquí era donde el contenido del DVD comenzaba formalmente y era el momento perfecto para darte una probadita del contenido principal, para enseñarte las vibes de la película, vaya. Si se hacía bien, te recordaría por qué ya habías comprado el DVD si ya habías visto anteriormente la película, pero si era la primera vez que la veías, te daría una idea del tono y tipo de trama que estabas por ver. Tenemos casos particulares, como el de Smallville, que de fondo tiene su canción principal mientras te muestra escenas emocionantes de la serie. Para las películas de Barbie, por ejemplo, la rubia rompía la cuarta pared y te saludaba y explicaba el menú de opciones. Y también había otras películas como Shrek 2, que empieza de lleno mostrándote el menú principal, pero mientras lo exploras, los personajes interactúan entre ellos, lo que genera varias bromas y juegos de palabras. El menú principal básico tenía por lo general 4 opciones: reproducir películas, seleccionar escenas o episodios específicos, configuración de audio o subtítulos y, de contar con ellos, la sección de material extra. Dicho lo anterior, algunos DVDs contaban con secciones específicas para trailers y juegos, así como alguno que otro chiste oculto. Recorrer este menú podía ser tedioso para algunos, sobre todo cuando la gente apenas se estaba familiarizando con el formato DVD, y Disney tuvo una solución brillante a este problema. Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Fast Play comenzará en breve. Al inicio de los DVDs de esta compañía, se incluía el Disney Fast Play, mecánica implementada en 2004, que permitía ver la película así como el material extra sin tener que elegir uno por uno con el control remoto, y para desactivar la mecánica bastaba con oprimir el botón de menú principal. De acuerdo a Wikifandom, en su momento el Disney Fast Play recibió críticas, ya que los trailers y anuncios comenzaban antes de la película, y como muchos no sabían usar las funciones del reproductor de DVD en su totalidad, al estar más familiarizados con el VHS, esta era una forma muy fácil de que Disney les metiera anuncios a los usuarios por toda la cara. Pese a este fallo, el Fast Play fue a la larga una excelente estrategia de branding, pues al recordar a los DVDs como un todo, muchos piensan inmediatamente en esta función y hasta recuerdan lo que el anuncio decía letra por letra.
Como ya se comentó anteriormente, el DVD podía incluir trailers y videos con detrás de cámaras en la sección de material adicional, pero eso dista de ser lo más interesante que se podía encontrar en esta sección. En estos también se podían encontrar videos musicales y la opción de ver la película con comentarios del mismo staff, usualmente el director y uno o más actores principales. Algunos incluían la opción de ver las galerías de arte y otros tenían más material de la misma empresa. En el caso de las películas, se podía incluir un corto animado si es que este se estrenó en cines junto a la cinta titular del DVD, caso común con las películas de Disney. Pero si se trataba de una serie de televisión, se podría incluir algún episodio de una serie del mismo canal televisivo o un piloto descartado. Sin embargo, lo más divertido de estos extras era, por mucho, los juegos. Bueno, tal vez lo correcto sería llamarlos juegos, ya que el DVD era un formato demasiado limitado como para lograr una verdadera interactividad. Si al ver una película no se utilizan los botones del control remoto en ningún momento, queda claro que el DVD no es más que un video de varias horas. Si no seleccionas ninguna opción en el menú principal, entrarás en automático a la película, luego llegarás al menú de extras o escenas, este permanecerá por unos minutos y luego reproducirá los extras de forma automática, llegaremos a la sección de escenas y así sucesivamente hasta que el DVD haya terminado de reproducirse por completo y debas reiniciarlo con el botón de play. La selección con el control remoto es lo único que hace parecer que el DVD es infinito. Algunos DVDs resolvían este problema con juegos más profundos que sin embargo solo eran funcionables al meter el disco en una computadora, y así el DVD pasaba a tener las funciones de un CD-ROM. Pero los juegos más interesantes para mí son aquellos que utilizaban las limitaciones en el reproductor DVD en formas ingeniosas, con lo que se podía crear la ilusión de juegos complejos y con dinámicas que podrían asemejarse a los juegos Flash más rudimentarios. Algunos eran simplemente elegir una opción, como este juego de Barbie Pulgarcita, donde tenías que adivinar si el objeto en pantalla se debía reducir, reutilizar o reciclar antes de que se agotara el tiempo, pero habían otros como el de lluvia de hamburguesas que simulaba un juego de acción y tenías que oprimir izquierda o derecha en tu control para manejar un auto volador y derribar objetivos. Era un juego lento debido a la pausa que los DVDs hacen cada que eliges una opción, pero a fin de cuentas era algo interesante para la época, especialmente si eras un niño. Tres de los DVDs con los juegos más creativos y divertidos incluían Shrek 2, My Scene Goes Hollywood y Barbie Mariposa. My Scene Goes Hollywood tiene variedad de juegos, pero los más destacados y que muestran el rango de posibilidades de estas mecánicas son dos. En el primero, tienes que ayudar a los personajes a encontrar objetos perdidos en varias habitaciones para poder llegar a una premiere de cine a tiempo. Es similar al clásico juego Where's Wally, con la diferencia de que en el juego de My Scene puedes seleccionar algunos lugares para hacer zoom y mover objetos para ver qué hay detrás. No les voy a mentir, está bueno para matar el rato. El segundo juego consistía en realizar un test de personalidad para saber a qué chica de My Scene te parecías más. En comparación al anterior, este es un juego más simple, pero la simpleza no tiene que ser un punto negativo si se compensa con buena caracterización y buena escritura, como lo demuestra Shrek 2. Contrario a lo que muchos puedan pensar, el DVD de Shrek 2 tiene más de un juego, pero la mayoría son algo escuetos. Sin embargo, uno de estos fue tan divertido que es prácticamente un clásico en esta categoría y la mayoría lo recuerda con cariño. El ídolo de muy lejano es una parodia al concurso televisivo American Idol, donde los concursantes tratan de lucir su habilidad al cantar y el público decide quién es el ganador. En este segmento, el DVD hace un uso magistral de sus personajes y del humor referencial. Los personajes de la cinta, incluidos Shrek, Fiona, Burro, el príncipe encantador y hasta Pinocho, interpretan canciones relacionadas a sus respectivas personalidades y cuando todos terminan, tú eliges quién gana el concurso. Según la persona que elijas, en la mayoría de los casos aparecerá un segmento especial donde el ganador es anunciado y vuelve a cantar su canción. En el caso de otros personajes, el juez decide ignorar la selección y se autonombra como el ganador. Es una mecánica simple, pero divertida, y ya que la curiosidad por ver los segmentos de todos los ganadores es grande, el juego hasta tiene valor extra al repetirlo. Por último, Barbie Mariposa tiene un juego también muy creativo. Este es el más parecido a los juegos de Flash para niñas, ya que es un juego de vestir. Eliges tus alas, vestido y peinado. Luego al final puedes ver cómo salió tu muñeca. Es una idea sencilla pero bien ejecutada, aún más tomando en cuenta que es un simple juego en un disco.
Estos contenidos extra eran más probables de encontrar en DVDs para niños, ya que al dirigirse a un público infantil, trataban de ser lo más llamativos posible, lo que se extendía a su diseño y contenido general, pues estos se construían tomando en cuenta que algunos padres dejarían que sus hijos tomaran el control remoto y lo usaran por sí mismos, por lo que se debía tener una interfase amigable y contenido extra que fuera divertido, lo que dio como resultado algunos DVDs que son unas joyitas de principio a fin. Aquí me voy a referir a dos casos en particular, ya que hay infinidad de ejemplos, pero son libres de compartir otros DVDs interesantes en la caja de comentarios. El primero es uno que ya mencionamos, el de Shrek 2. Este hace todo bien. Después de elegir el idioma de visualización y de ver todos los trailers, eres recibido por el reparto principal en una interfase que hace homenaje a la serie de Brady Bunch, y los personajes interactúan entre ellos. También ayuda que este sketch fuera doblado al español con los actores de voz originales, por lo que la experiencia se vuelve aún más inmersiva. Cada sección del DVD es acompañada por un personaje diferente, excepto por la selección de escenas, que lo compensa colocando las previas de las escenas en burbujas en lugar de colocarlas en simples rectángulos como lo hacían otros DVDs de la época. Se me hace un buen detalle ya que concuerda con el lore de la propia película. En cuanto a los extras, hay para todos los gustos y colores. Van desde el detrás de cámaras, errores técnicos, contenidos para computadora, juegos, y las galerías de arte están colocadas de forma creativa. Se puede observar la Gaceta de Muy Muy Lejano, el diario de Fiona, afiches de artistas como Castity Belt, así como letreros, pociones y retratos que son propiedad de la hada madrina. También puedes saber más sobre los actores de voz original, ver notas de producción, escuchar música, interactuar con un mapa, buscar al gato con botas, hacer un quiz para salvar a la princesa Fiona y jugar el ya mencionado ídolo de Muy Muy Lejano. Se nota que no escatimaron en recursos y es un producto muy completo. Este DVD es perfecto para mostrárselo a alguien que no esté familiarizado con este formato, ya que hasta tiene un tutorial explicando todas las opciones del menú. El segundo ejemplo que tenemos es más bien una serie de DVDs con una alta dosis de nostalgia girly pop, la colección de Barbie. Estos siguen más o menos la misma estructura, así que decidí condensarlo todo en una misma sección. Sin importar la película, estos te recibían con la voz de Barbie e incluían variedad de material extra, así como secciones con karaoke en caso de que la cinta fuera un musical. El diseño variaba mucho dependiendo del tipo de trama. Por ejemplo, la película El diario de Barbie tiene un menú principal presentado como un libro. El del Cascanueces es presentado detrás de un telón y el de la princesa de la isla te muestra los escenarios de la película. En todos estos también se incluye un tutorial para utilizar el control remoto. Pero lo más interesante era la estrategia de marketing que Mattel tenía. Conforme la tecnología avanzaba, se lanzaron DVDs cuyos juegos requerían que tuvieras una muñeca Barbie de la película que habías adquirido, como en el caso de Fairytopia, la magia del arco iris, que incluía un juego de aventura que se controlaba moviendo la muñeca. Esto hacía que la niñita de turno se emocionara porque su muñeca Elina de verdad estaba volando, aunque ahora es bastante obvio que la muñeca estaba programada para tener la función de un control remoto. Sin embargo, no era tan fácil como poner la muñeca al frente y ya. El DVD tenía un tutorial de 4 minutos explicando un tedioso proceso para configurar la muñeca y que tu reproductor de DVD la reconociera como un control remoto. Y según este comentario de YouTube, el proceso era muy estresante. Y como yo no tenía plata para comprarme una de estas muñecas, pues vamos a tener que confiar en el comentario de YouTube. Como podemos ver, estos DVDs podían tener un contenido muy interesante. Claro está, cuando eran originales. Aunque no por eso, los DVDs clon se quedaban atrás. Comprar DVDs pirata... comprar DVDs clon era como jugar ruleta rusa. A veces te tocaba un DVD con prácticamente el mismo menú que una copia original, y a veces te tocaba una cinta grabada en el cine con subtítulos chinos que no se podían quitar, junto a un audio lleno de eco. Cabe mencionar que los primeros discos piratas se vendían en estuches plásticos como los DVDs originales, pero los vendedores debieron darse cuenta de que las cajitas les salían más caras que el propio disco, así que estos estuches fueron rápidamente sustituidos por las típicas bolsitas transparentes. Ustedes son olds, pero ¿son olds al punto de alcanzar a comprar Spider-Man 2 Clon en estuche? Por motivos legales eso fue una broma. Eso que vieron en pantalla fue un montaje, sí. Los DVDs que eran una calca de los originales eran irónicos, pues tenían comerciales antipiratería que por la forma en que estaban dirigidos daban miedo, pero sin duda los más curiosos eran los DVDs que eran descarados con su piratería e incluían más de una película dentro, pues estos eran los que se tomaban las mayores libertades creativas para diseñar el menú de opciones.
A veces este menú era una simple imagen con el póster de la película de fondo y una canción de la misma cinta, o a veces te tocaba un fondo del Chicken Little con Coldplay de acompañamiento musical. Y lo más extraño es que el menú principal siempre tenía un volumen de audio mucho más alto que el de la película, porque a la mierda la mezcla de sonido, supongo. Pero en definitiva, lo más chistoso era cuando la gente tenía la osadía no solo de piratear películas, sino de meterle material extra que se robaron de internet. Aún puedo recordar vívidamente cómo en uno de estos DVDs venía un video musical de Garfield y Odie bailando al ritmo de Mueve la Pompa, y al parecer hay más personas que también lo recuerdan. ¿El video estaba en un DVD con películas sobre Garfield? No. ¿Estaba bueno el videíto de todas formas? Eso ni se pregunta. ¿Y cómo olvidar los DVDs que te engañaban desde el título? Había películas que en la carátula se promocionaban como continuaciones de films hechos por Disney, y ni siquiera se trataba de películas que plagiaron a las cintas originales de Pixar o Disney, como Ratatouille, sino que alguien agarraba una película random y en el título o subtítulo de la bolsita que tenía el disco adentro, se inventaba que era una secuela de Pixar o Disney. Así fue como mis papás me compraron una película que según era Buscando a Nemo 2, y resultó ser una película cristiana con una alegoría al Arca de Noé. Ya saben, cosas normales de la infancia. Existía otra categoría de DVDs pirata que ya ni tenían películas, solo clips sacados de YouTube. A veces de verdad te encontrabas con una antología de videos de Angry Birds y Plantas contra Zombies, como te había dicho el dueño del puestecito en el tianguis, pero a veces te iba mal y te salía una película para adultos o la autopsia de un cantante. Si no, pregúntenle a los espectadores de Tristán Terror. La descontinuación del DVD como medio principal para almacenar series y películas comenzó con la llegada del Blu-ray. Al contar con una mejor calidad tanto de audio como de video, mayor cantidad de almacenamiento y una tecnología láser que aseguraba una mejor reproducción del contenido, el DVD se volvió obsoleto poco a poco. Se intentó crear una versión de mayor calidad con el HD DVD, pero al final la gente se decantó por el Blu-ray Disc. De cualquier forma, la muerte del DVD quedó cimentada cuando servicios como Netflix y Amazon Prime entraron en auge. La comodidad de pagar un servicio de streaming cada mes, en lugar de almacenar cajitas de plástico, se volvió una opción imposible de rechazar, con la ventaja de que ahora podías escoger entre un catálogo infinito de películas y series por solo 100 pesos al mes. Claro que luego subió el precio, y ahora necesitas 5 servicios de streaming para de verdad tener un catálogo diverso de películas. Y luego llegó la parálisis de elección. Bueno, me salgo del tema. El punto es que el DVD cayó en desuso y junto al Blu-ray apenas se están recuperando del golpe gracias al surgimiento de los coleccionistas nostálgicos. Pero una película ya no puede depender económicamente de sus ventas de DVD, ya que este medio se volvió un nicho, y 2, la nueva generación de DVDs deja mucho que desear. Lejos están los días en que un DVD estaba atiborrado de material extra, se han ido las reacciones del director a su película y adiós a los jueguitos para niños. Aunque admitámoslo, los niños de ahora no se sorprenderían con los jueguitos de DVD. Desde un punto de vista de negocios, hacerlos no es rentable. Es así como los DVDs actuales son muy sencillos y por desgracia esto se refleja también en el estilo que tienen. Mientras en la década del 2000 se jugaba mucho con los escenarios y se posicionaba el menú de opciones según la trama y el tono de la película, ahora los menús parecen presentaciones feas de PowerPoint que ni siquiera tienen animación de fondo. Es una pérdida total para el mundo del diseño gráfico. Los servicios de streaming no pueden recapturar esta magia, ya que ni siquiera cuentan con el material extra original de muchas películas antiguas, supongo que por cuestiones de licencia, y también porque este material se encuentra fácilmente en YouTube. Y como todo el contenido se aglutina en una misma interfase, las películas ya no tienen un menú que refleje la personalidad particular de cada historia. Existen ocasiones en las que una serie o película tiene una presentación especial en la plataforma, como el caso de la tercera temporada de Bridgerton. Al entrar a la página de Netflix en la semana de estreno de esta serie, eras bienvenido con música elegante y una presentación sofisticada del título y los personajes. Fue una idea muy buena, pero una excepción a la regla a fin de cuentas, y no me molestaría para nada ver que otros servicios de streaming hicieran esto más a menudo. Aún así, nada podrá recapturar el sentimiento de experimentar una tecnología tan novedosa como lo fue la llegada del DVD a comienzos del siglo que sería definido por la era digital. Así que todo lo que nos queda es apreciar este arte perdido, a sus mayores exponentes y al ídolo de muy lejano. Esto es todo por hoy. Bonnie volverá pronto con más análisis a medios audiovisuales humanos. Hasta la próxima. Astrofel fuera.